Mustaine, el genio del thrash que nunca supo callarse la boca. Dave Mustaine puede escribir uno de los mejores riffs de la historia del metal y poco después dar una declaración que molesta e incomoda incluso a sus fans más adeptos. Para muchos es uno de los compositores más importantes del thrash. Para otros es un hombre arrogante, difícil y demasiado obsesionado con demostrar que siempre tuvo la razón. Lo más curioso es que las dos cosas pueden ser ciertas y pueden coexistir. Mustaine no construyó su carrera tratando de agradarle a todo el mundo. Desde el inicio fue directo, competitivo y conflictivo. Esa personalidad ayudó a crear a Megadeth, pero también provocó problemas con músicos, periodistas, otras bandas y con una gran parte del público. Hoy vamos a contar una historia en tres partes. Primero, su salida de Metallica y el nacimiento de Megadeth. Después, sus letras políticas y la forma en que llevó varios temas serios al thrash. Y finalmente, sus declaraciones polémicas, su carácter y la razón por la cual todavía divide a los fanáticos. Empecemos hablando de si Metallica lo expulsó. No pudo borrarlo del mapa tampoco. La historia más conocida comienza el 11 de abril de 1983. Metallica estaba en Nueva York, preparando la grabación de su primer álbum. Dave Mustaine era el guitarrista principal, pero James Hetfield, Lars Ulrich y Cliff Burton decidieron expulsarlo. No hubo una reunión larga ni una segunda oportunidad. Le entregaron un boleto de autobús y lo mandaron de regreso a Los Ángeles. Durante años, algunos seguidores presentaron a Mustaine como una víctima, pero la realidad es un poco más complicada que eso. Mustaine tenía problemas graves con el alcohol y las drogas. Cuando bebía podía volverse agresivo. Había discusiones constantes, peleas y situaciones que hacían muy difícil trabajar con él. Metallica tenía razón para expulsarlo, muchas razones realmente, pero Mustaine tampoco era un guitarrista cualquiera. Su forma de tocar ya era rápida, agresiva y mucho más técnica que la de muchos músicos de la época. Además había participado en la composición de varias canciones. 6 temas de los primeros discos de Metallica tienen créditos oficiales de Mustaine. Pero por eso resulta absurdo decir que no fue importante en los primeros años de Metallica. Fue expulsado antes de grabar el primer álbum, pero parte de sus ideas permanecieron en la banda. Durante el viaje de regreso a Los Ángeles, Mustaine decidió que formaría un grupo más rápido y más técnico que Metallica. Poco después nació Megadeth. Su objetivo no era simplemente continuar tocando metal, quería demostrar que Metallica había cometido un error al expulsarlo. Eso pudo haber sido una gran motivación infantil, pero funciona. En muchas personas funciona esta motivación infantil. Megadeth publicó Killing Is My Business and Business Is Good en el 85. El sonido era crudo y la producción tenía problemas, pero la capacidad de Mustaine ya era evidente. Un año después llegó Peace Sells, But Who's Buying? En 1990 apareció Rust in Peace. Esos discos dejaron claro que Mustaine no era solamente un ex integrante resentido de Metallica. Era un compositor capaz de crear canciones rápidas, complejas y reconocibles. Su manera de combinar riffs cambió de ritmos y solo ayudó a ampliar las posibilidades del thrash. Megadeth no sonaba como Metallica, Slayer o Anthrax. Tenía una identidad propia. Pero desde el comienzo también apareció otro problema. Trabajar con Mustaine nunca fue fácil. Megadeth ha tenido una gran cantidad de guitarristas, bajistas y bateristas. Algunos salieron por problemas con las drogas, otros por diferencias musicales, asuntos personales o decisión arbitraria de Mustaine. Siempre ha defendido que cada cambio tiene una razón válida. En varios casos seguramente pues sí pudo haber sido cierto, seguramente fue así. Pero cuando una banda cambia todas las veces, tantas veces de integrantes y una sola persona permanece, pues es normal preguntarse cuánto control está dispuesto a compartir este líder. Con los años, Megadeth se convirtió en una banda dirigida completamente por Dave Mustaine. Eso permitió mantener una identidad clara. También creó una situación en la cual estar en desacuerdo con él podía significar quedar fuera. Aquí aparece la primera gran contradicción. El carácter difícil de Mustaine provocó su expulsión de Metallica, pero ese mismo carácter le dio la determinación para crear Megadeth.
y competir durante más de 4 décadas. Metallica tomó una decisión que ayudó a las dos bandas. Metallica encontró una formación más estable con Kirk Hammett y con Mustaine. Pero Mustaine obtuvo el control total que siempre quiso. Sin aquella expulsión probablemente Megadeth nunca habría existido. Pero haber convertido aquel rechazo en una carrera exitosa no justifica que Mustaine pasara tantos años hablando de Metallica. Después de cierto punto ya no necesitaba demostrar nada. Megadeth tenía discos clásicos, millones de seguidores y un lugar asegurado entre los 4 grandes del thrash. Sin embargo, Mustaine continuó discutiendo sus créditos, recordando su expulsión y comparando su trabajo con el de Metallica. Metallica tampoco puede fingir que Mustaine no fue importante durante los primeros años. Las dos partes han intentado controlar esa historia, pero los créditos están publicados y las canciones existen. Dave Mustaine no grabó los primeros discos de Metallica, pero algunas de sus ideas se quedaron en esos álbumes, y Megadeth demostró que su talento no dependía de James Hetfield ni de Lars Ulrich. Cuando el thrash comenzó a hablar de política, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Durante los años 80, muchas bandas de metal hablaron de guerra, muerte, religión y violencia. Mustaine también habló de esos temas, pero lo hizo desde una composición directa. Sus letras mostraban una parte de fuerte desconfianza hacia los gobiernos, los medios, los líderes religiosos y las instituciones. Yo personalmente me identifico mucho con esta filosofía que desarrolló Mustaine. No presentaba soluciones, presentaba realmente como los problemas de origen. En Peace Sells, por ejemplo, Mustaine respondió a la idea de que los seguidores del metal eran personas ignorantes, violentas y sin interés por la sociedad. Salió de ese punto. La canción hablaba de política, trabajo, religión y responsabilidad personal. También mostraba a un joven que no aceptaba la imagen que los adultos y los medios habían creado sobre él. Aquello fue muy importante. Mustaine demostró que una canción de thrash podía ser agresiva y al mismo tiempo hablar de temas sociales sin convertirse en un discurso harto, aburrido. Pero uno de los momentos más importantes de su historia política ocurrió por un error suyo. En el 1988, Megadeth tocó en Irlanda del Norte. Mustaine vio que se estaban vendiendo camisetas piratas de la banda y le explicaron que el dinero era para la causa. Mustaine no entendió completamente lo que significaba esa expresión dentro del conflicto de Irlanda del Norte. Durante el concierto dedicó Anarchy in the UK a esta causa. La reacción fue inmediata. Parte del público se enfrentó y el concierto terminó en una situación peligrosa. La banda tuvo que salir protegida. Fue una situación terrible. Mustaine había opinado sobre un conflicto que no entendía bien, no conocía la historia, no comprendía el significado de las palabras que estaba usando y terminó provocando una reacción seria y complicada. De esa experiencia nació Holy Wars, The Punishment Due. Y aquí tenemos otra contradicción muy clara. Una de las mejores canciones políticas del thrash nació después de una gran irresponsabilidad de Dave Mustaine. Holy Wars. Holy Wars habla de personas que matan por religión, territorio e ideas políticas. También muestra cómo los líderes utilizan esas divisiones para controlar a la población. Más de 30 años después, la canción sigue siendo actual, es vigente el tema. Eso demuestra la capacidad de Mustaine para observar una problemática, reconocer parte de su error y convertirlo en una composición muy fuerte. Luego llegaron dos canciones como Symphony of Destruction, que habla sobre el poder y la facilidad con la que un líder puede controlar a su población. Rust in Peace trató asuntos relacionados con armas nucleares, guerras y secretos de gobierno. Countdown to Extinction habló de abuso de poder, destrucción ambiental y maltrato animal. Otros discos continuaron presentando gobiernos corruptos, vigilancias, propaganda de guerras y pérdidas de libertad. Mustaine no fue el único músico del metal que escribió sobre política, pero fue uno de los que logró hacerlo sin abandonar la fuerza musical de su banda. Sus canciones no parecen textos políticos acompañados por guitarras. La música y el tema trabajan juntos. No es un Silvio Rodríguez, por ejemplo. Eso es uno de los mayores talentos como compositor.
Sin embargo, sus letras no forman un pensamiento político completamente organizado. Mustaine ha criticado a gobiernos de derecha y de izquierda, ha apoyado algunas ideas conservadoras y ha rechazado otras. También ha cambiado de opinión con los años. Eso molesta a quienes quieren ponerlo dentro de un solo grupo. Algunos lo presentan como un músico de derecha, otros aseguran que solamente desconfía de todos los partidos. En el 2026, Mustaine volvió a decir que no es republicano ni demócrata. Se definió como independiente y afirmó que ha votado por candidatos de los dos partidos. Me parece muy sabio. También dijo que los artistas no deberían decirle a sus seguidores por quién votar. Esa posición tiene mucho sentido realmente. Escuchar a Megadeth no obliga a nadie a pensar como Dave Mustaine, pero también resulta curioso escuchar eso de un hombre que lleva más de 40 años escribiendo sobre política. Interesante, ¿no? Mustaine no suele decir directamente por quién votar, pero sus canciones sí suelen influir en la manera en la que algunas personas ven el gobierno, a los medios, a las instituciones. El problema no es que hable de política, tiene todo el derecho a hacerlo. El problema aparece cuando presenta una sospecha como si fuera un hecho confirmado. Y Mustaine cruzó esa línea en varias ocasiones. Cuando Mustaine habla demasiado. En agosto del 2012, Mustaine, durante un concierto en Singapur, hizo una de las declaraciones más graves de su carrera. Afirmó que el presidente Barack Obama estaba organizando o utilizando varias masacres ocurridas en Estados Unidos para justificar nuevas restricciones sobre las armas. Mencionó el ataque de Aurora, Colorado, y la masacre ocurría en un templo Sikh de Wisconsin. No presentó pruebas. No estaba hablando de una teoría dentro de una canción. Lo dijo desde un escenario poco después de que varias personas fueran asesinadas. Una sobreviviente del ataque de Aurora respondió públicamente. Dijo que Obama no le había disparado y criticó a Mustaine por usar a las víctimas para hablar de política. En ese momento Mustaine pasó de criticar al poder a acusar a un presidente de participar en asesinatos. Detalles fuertes y feos. Son cosas completamente diferentes. Después dijo que había aprendido una lección sobre la manera de expresarse, pero el daño ya estaba hecho. Algunos seguidores lo defendieron diciendo que solamente estaba dando su opinión, pero no todas las opiniones tienen el mismo valor. Decir que no te gusta un presidente es una opinión. Acusarlo de organizar masacres sin presentar las pruebas es una acusación demasiado grave que no se debe tomar a la ligera. Ser un gran guitarrista no te convierte en un experto en política, terrorismo, medicina o investigación criminal. Y esto es uno de los problemas que existen dentro del metal. Cuando un músico que admiramos dice algo absurdo, muchas veces intentamos justificarlo, diciendo que fue sacado de contexto, que estaba bromeando o que simplemente es una persona directa. Pero si la misma declaración viniera de un artista que odiamos, probablemente no seríamos tan comprensivos. Mustaine también ha tenido conflictos constantes con periodistas, antiguos integrantes de Megadeth y con casi todo el mundo. En 2026 dejó claro que no quiere convertir la gira de despedida de Megadeth en una reunión de antiguos miembros. Según él, algunos hablaron mal de su persona y otros ya tuvieron la oportunidad de regresar. También explicó que desea respetar a la formación actual. Esa decisión puede parecer lógica. La banda actual trabajó en el último álbum y tiene derecho a participar en la despedida. Pero la historia de Megadeth también fue construida por músicos como Marty Friedman, Nick Menza, David Ellefson, Chris Poland, Graf Samuelsson y muchos otros de los cuales no recuerdo. Mustaine fue el líder, pero no hizo todo solo. Rust in Peace no sería el mismo álbum sin Marty Friedman y Nick Menza. Obviamente no. Peace Cells no sería el mismo sin David Ellefson o Chris Poland y Gar Samuelsson. Reconocer los talentos de Mustaine no significa borrar el trabajo de todos los músicos que pasaron por Megadeth. La enorme cantidad de cambios en la formación puede interpretarse de dos maneras. Una posibilidad es que Mustaine siempre protegió su visión musical y tomó decisiones difíciles para mantener viva la banda. La otra es que tiene problemas para compartir el control y aceptar críticas. Probablemente existan los dos casos o las dos cosas.
Lo mismo sucede con Metallica. Mustaine tiene derecho a defender sus créditos y recordar su participación en los primeros años, pero después de más de 40 años, su insistencia también ha cansado a muchas personas. Su mayor logro no fue superar comercialmente a Metallica, eso nunca ocurrió. Su verdadero logro fue crear otra banda histórica. Megadeth solo necesitaba ser más grande que Metallica para tener valor. ¿Eso tiene algún sentido? Peace Cells, Rust in Peace y Countdown to Extinction son suficientes para defender su lugar en la historia. Este año 2026 Megadeth publicó su último álbum de estudio. El disco llegó al número 1 en Billboard 200, algo que la banda nunca había conseguido. Después de más de 40 años, Mustaine alcanzó su primer número 1 con el álbum de despedida. Además decidió incluir una versión de Ride Lightning, canción que ayudó a componer durante su tiempo en Metallica. Mustaine dijo que lo hizo como un homenaje y no como un ataque. Todos podemos tener nuestras dudas al respecto. Es una forma extraña pero adecuada de terminar la historia. El hombre que pasó gran parte de su vida discutiendo su participación en Metallica decidió cerrar su discografía tocando una canción de Metallica. Mustaine sigue siendo competitivo, orgulloso y difícil, pero con los años también ha demostrado una parte más tranquila. Ha enfrentado adicciones, una lesión que casi terminó con su carrera, cáncer de garganta y ahora problemas en sus manos. Siguió tocando después de todo eso. Nada de esto borra sus declaraciones polémicas, pero ayuda a entender que su historia no puede reducirse a genio o idiota. Puede ser un idiota muy genio, o un genio muy idiota, o intermedio entre estos dos extremos. Es un compositor extraordinario que ha dicho cosas irresponsables. Es un líder que mantuvo vivo a Megadeth, pero que también tuvo conflictos con muchos de sus compañeros. Es un músico que escribió contra la manipulación, pero que en ocasiones compartió información sin pruebas. Es una persona que pide no ser clasificada políticamente, aunque pasó de décadas dando opiniones políticas. Mustaine no es un rechazado solamente porque sea directo. En ocasiones fue criticado porque realmente se equivocó. Y admirar su música no nos obliga a defender cosas que dice. Concluimos. Para mí, Dave Mustaine es uno de los compositores más importantes de la historia del thrash metal. Su forma de escribir los riffs, organizar canciones y combinar técnicas con agresividad cambió el género totalmente. Megadeth tiene una identidad que ninguna otra banda pudo copiar completamente. Pero reconocer su talento no significa convertirlo en una autoridad moral o política. Mustaine no necesita que sus seguidores lo defiendan cada vez que se equivoca. Su música puede mantenerse por sí sola. También creo que reducir toda su carrera a la expulsión de Metallica es algo muy injusto. Metallica fue el comienzo de su historia pública, pero Megadeth fue el trabajo de su vida. El problema es que el propio Mustaine permitió que las comparaciones continuaran durante demasiado tiempo. Dave Mustaine no es un genio porque siempre tenga razón. Es un genio musical porque logró crear grandes canciones, incluso cuando su vida, sus relaciones y sus opiniones estaban llenas de conflictos. Ahora quiero conocer yo la opinión de ustedes. ¿Mustaine es un hombre honesto que dice lo que piensa sin importar las consecuencias? ¿O es un músico brillante que muchas veces dañó su propia imagen por no saber cuándo quedarse callado? Y lo más importante, podemos admirar completamente su música y rechazar muchas de sus declaraciones.